Luis Almagro desde España afirma que cada país tiene derecho a fijar su postura, pero insiste en que el narcotráfico no puede tener libertad de movimiento ni en tierra, ni en aire, ni en mar. Subraya que los líderes de carteles deben ser combatidos y revertidos porque representan una amenaza crítica para la región. Cada país, cada gobierno soberano tiene el derecho a tener la posición que estime conveniente. Pero sí es claro que el narcotráfico no puede tener libertad de navegación ni libertad de cielos abiertos. El narcotráfico tiene que ser combatido, pero los narcotraficantes tienen que ser combatidos. Y aquellos que son líderes de carteles tienen que ser combatidos. Porque eso es un proceso de reversión que necesita hoy nuestra América. Para Almagro, el narcotráfico es el principal problema de las democracias en América Latina. Advierte que permitirles operar libremente pone en riesgo la estabilidad, por lo que se requieren instancias efectivas de confrontación que reviertan sus efectos nocivos sobre la democracia. El narcotráfico hoy es el principal problema para las democracias en la región. Entonces no se puede exigir que puedan operar libremente en la región. Y es imprescindible, es fundamental que haya instancias en las cuales la confrontación contra el narcotráfico se haga de una manera eficiente y revierta los procesos que verdaderamente son cada vez más complicados para la democracia de la región. También critica la propuesta de Lula de mantener un diálogo con Venezuela. Cuestiona la utilidad de hablar con un régimen narcoterrorista, recordando que ya han existido múltiples intentos fallidos de negociación con el chavismo, los cuales solo han servido para dar oxígeno al régimen. Si usted quiere ser engañado nuevamente, si usted quiere perder el tiempo nuevamente, sí, es posible. ¿Cuántas instancias de diálogo han habido con el régimen bolivariano? 17, 18, bueno, se pueden elegir alguna de las pasadas y ver la secuencia histórica de cómo funcionan los diálogos. El escenario ideal es que Maduro renuncie reconociendo sus crímenes, violaciones de derechos humanos y atropellos a la democracia, pero recalca que eso nunca ocurrirá sin una presión real. Concluye que los diálogos son inútiles si no hay coerción. En Venezuela, sí, ojalá que en el día de hoy hubiera una propuesta en la cual Maduro dijera: renuncio porque he estado cometiendo crímenes de lesa humanidad, he estado cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos, he estado violando la democracia de Venezuela de todos estos años y por lo tanto doy un paso al costado y que haya un diálogo nacional para la construcción de la democracia. Pero usted ve que eso no ha pasado hasta ahora y no va a pasar tampoco. Sin una presión real. Señala que los diálogos siempre han servido al régimen en momentos de crisis. Afirma que, al caer Maduro, se conocerán las complicidades de otros gobiernos como el de Lula, a través del financiamiento de campañas y los negocios de Odebrecht. Sostiene que también existen complicidades históricas con Petro y que se terminarán revelando. Critica la insistencia en el diálogo como un cuento que nunca dio resultados y plantea que el problema de Venezuela debe tratarse con mayor seriedad. Sobre él, nada, esa solución definitivamente del diálogo la he escuchado demasiadas veces y muchas veces cuanto más apremiado está el régimen. También dio declaraciones Pedro Burelli, exdirector de PDVSA, quien afirmó: cuando caiga el régimen de Maduro vamos a enterarnos del nivel de complicidad de los gobiernos. En el caso de Petro hay una complicidad histórica que se develará. Mira, yo creo que para cuando caiga el régimen de Maduro vamos a enterarnos del nivel de complicidad de ambos gobiernos. En el caso de Lula, creo que fue el financiamiento de su campaña original y los negocios que después hizo Odebrecht, donde él fue el gran cobrador de las deudas con el de Odebrecht, cuando el país está lleno de obras sin concluir de Odebrecht. Y en el caso de Petro, yo creo que es una complicidad histórica, que también creo que se develará. Yo creo que están enfrentando ellos a una realidad que quisieron tapar durante mucho tiempo. Están pretendiendo que se pudiera seguir con el cuento del diálogo, pero les queda mal, porque los que se sentaban al diálogo no estaban dispuestos nunca a ceder, y los que perdieron las elecciones tampoco estaban dispuestos a ceder, por lo cual la realidad es que llegamos a un momento en que hay que tratar el problema de Venezuela con la gravedad que es. Describe a Venezuela como un país secuestrado que necesita de una fuerza superior para liberarse. Aclara que no se trata de invadir al pueblo venezolano, sino de desmantelar al cartel de los soles, una estructura criminal transnacional que usurpa el poder.
Es un país secuestrado, absolutamente secuestrado, y como todo secuestro tiene que llegar la fuerza mayor a tratar de enfrentar a los secuestradores para lograr la liberación de un país entero secuestrado. Tamara Subí, directora del instituto, reitera que el régimen de Maduro no solo comete crímenes de lesa humanidad, sino que además trafica drogas, oro y minerales. Señala que quienes apoyan al régimen son cómplices. Subraya que los diálogos promovidos por Maduro son trampas que solo le permiten ganar tiempo. Primero, no es una operación contra el pueblo venezolano, no es una invasión como muchos dicen, es una operación contra el cartel de los soles, es una operación contra una estructura criminal transnacional que está usurpando el poder en Venezuela y por lo tanto todo aquel que lo defienda es un cómplice, es así de sencillo, ¿no? ¿Hasta cuándo los venezolanos tenemos que demostrar que esta gente no solamente es criminal, no solamente comete crímenes de lesa humanidad, sino que además trafican con las drogas y con nuestras riquezas, porque no solamente las drogas, es todo el tráfico de oro, de minerales, de todo lo que ellos se han apoderado y por lo tanto, todo aquel que en este momento no entienda qué es lo que pasa en Venezuela, cómo esta estructura nos robó las elecciones, cómo esta estructura está usurpando el poder a costa de los crímenes de lesa humanidad de los cuales vamos a hablar hoy aquí en esta presentación, es cómplice de Maduro, así de sencillo. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, recuerda el diálogo en Barbados, donde el régimen prometió elecciones libres, pero terminó inhabilitando arbitrariamente a María Corina Machado y desconociendo el triunfo de Edmundo González. Bueno, en primer lugar, que para nosotros este tipo de diálogo que promueve Maduro es un capítulo cerrado, porque más que diálogo son trampitas, son ardides, son escenarios de divertimento con los cuales Maduro gana tiempo. Ahí está el ejemplo de lo que ocurrió en el diálogo de Barbados. Prometieron elecciones libres y comenzaron inhabilitando de manera arbitraria a María Corina Machado y después desconociendo el triunfo categórico que obtuvo contra viento y marea Edmundo González Urrutia. En segundo lugar, aquí no se trata... Ledesma afirma que la verdadera invasión en Venezuela no proviene de Estados Unidos, sino del castrismo cubano. Expone que Chávez entregó la soberanía a Fidel Castro y denuncia la presencia de agentes rusos y del terrorismo internacional en territorio venezolano. Una invasión. Los que han invadido a Venezuela son precisamente los factores del castrismo de Cuba, porque Chávez le entregó la soberanía de Venezuela a Fidel Castro. Y yo no he visto en territorio venezolano ningún marine norteamericano, lo que se ven son agentes rusos, son agentes del terrorismo internacional y los cárteles. Advierte que la guerra real contra los venezolanos la ejerce el régimen de Maduro, con salarios de miseria, jubilados sin acceso a medicinas, niños fuera de las escuelas y servicios públicos colapsados. Eso ha generado una catástrofe humanitaria. De droga, de allí que no es una guerra contra los venezolanos. La guerra contra los venezolanos no tiene el régimen de Maduro, con salarios menos de $1, pensionados que no tienen ni siquiera cómo comprarse una pastillita para controlarse la tensión, niños que están fuera de las escuelas, servicios públicos colapsados. Esa sí es la guerra que ha provocado una catástrofe humanitaria. Aclara que lo que hace Estados Unidos y la coalición transatlántica no es una guerra contra Venezuela, sino contra el narcotráfico que mata a miles de personas en todo el mundo a través de las drogas. Lo que está haciendo Estados Unidos y la coalición transatlántica es una guerra contra el narcotráfico, que están matando con el tráfico de drogas a miles de seres humanos, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas otras partes del mundo. Gracias por ver nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos.